a poner. Entonces ahí les dicen entendido. Y si los tienen en inglés, creo que es got it. Entonces nada más le ponen ahí. Ya comienzo a compartir. Ya vamos a empezar. Haría toda la hora de conferencia y no terminamos de hablar de su currículum. Así que le voy a dar una pequeña pincelada de su currículum. Él es médico, cirujano, internista, un activo, como mencioné hace un rato, fellow de medicina interna de la Universidad de Johns Hopkins, Master en American College of Physicians. El doctor Quesada es miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es miembro honorario. Es un placer para nosotros compartir con él. Es catedrático jubilado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y padrino de 2 generaciones de médicos de dicha universidad. Al doctor Quesada Vargas se le otorgó en el año 1985 el Premio Nacional de Medicina. Y en el año 2016 se le concedió el premio al servicio y la educación para el capítulo de Centroamérica del Colegio Americano de Medicina. Desde hace 20 años, él fundó y dirige el portal conocido como Actualización Médica Pediátrica o ampmd.com, en el cual durante estos 20 años los siguen más de 20,000 médicos, no solo de Costa Rica y Centroamérica, sino más allá. Tiene 240 ediciones y han presentado más de 2,000 artículos en dicho portal. Es una fuente de actualización para muchísimos médicos de la región. Como dije, no solo en Costa Rica, Centroamérica, sino más allá. Esta noche el doctor Quesada Vargas nos va a deleitar con su conferencia sobre envejecimiento saludable y prolongado. Y le doy la bienvenida al doctor Quesada y agradecerle que nos deleite esta noche. Adelante, doctor Quesada. Muy buenas noches y muy complacido y agradezco a la Academia esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes, ¿verdad? Es realmente para mí un honor. Así es que, Carmen, vamos a comenzar. Bueno, esperanza de vida prolongada y saludable. Septiembre, me pone septiembre, ¿verdad? Eso a mí no se pasa. No pasa la presentación.
La mayor parte de los conceptos que hoy voy a transmitirles se originan de este libro. David Sinclair es el jefe del Departamento de Genética en la Universidad de Harvard y dirige también simultáneamente uno de los centros de genética más importantes en Australia. Es una verdadera autoridad mundial y leer su libro fue realmente una experiencia extraordinaria para mí. Entonces, comencemos por decirles que prolongar la esperanza de vida en los humanos y tornarla en un periodo saludable y productivo representa un desafío para el siglo XXI. O sea, no es una ocurrencia reciente, sino que es algo que se viene planeando. Y por tal motivo, la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos lanzó una iniciativa para consolidar esta propuesta con toda la logística y los premios y las repercusiones que esto puede tener. Desafortunadamente, las pandemias han venido a interrumpir un poco el proceso. Esta diapositiva es fundamental. Lo que se pretende con esta propuesta es que la gente tenga una supervivencia un poco más prolongada, saludable, que la disfrute, que esté activo y productivo. Es decir, que su condición sea buena, que se prolongue y que el episodio final, el periodo final, sea corto y ojalá con la menor morbilidad posible. James Kirkland es el director de la Federación Americana del Envejecimiento. Es una autoridad hoy en día en el mundo. Y muchos de los cuadros que yo voy a pasar se originan de presentaciones de este investigador. Este diapositivo tomada de su libro es fundamental. Esta es la representación de lo que se llama el circuito de supervivencia genética. Esta es la clave para entender hoy en día, podernos compenetrar en esta plática. Ustedes ven de una manera esquemática el fenómeno de diferenciación de las células madre con su ADN y su fenómeno de división, una de las rutas de los destinos, que es división y crecimiento. Las células se especializan y van a cumplir funciones básicas que mantienen la vida. Pero la vida en este planeta, como se señala a la derecha, ha sido sometida a estrés desde sus momentos más primitivos, desde rayos cósmicos hasta todo tipo de injurias químicas y biológicas. Entonces, el sistema se ha creado para que exista un gen que se reproduzca y almacene. Es el A, que lo ponemos aquí. Y se mantiene con una retroalimentación negativa, con uno que elabora una proteína que suprime al A, pero que permite reparar el ADN. Para que uno u otro se activen necesitan energía. Sistema fundamental, y va a ser a través de una variable que es el tiempo. Una vez que el ADN es reparado, el circuito concluye y la reproducción se reanuda. Entonces, nosotros estamos en una situación de equilibrio en la que la vida nace para la reproducción y el crecimiento, pero al mismo tiempo, de manera simultánea, desde un inicio, comienza a haber el fenómeno de que tiene que haber reparaciones y mantenimiento del mensaje básico primitivo. Con esa circunstancia de que estamos en medio de un circuito de supervivencia, basados en la distribución de la energía, nosotros podemos entonces asumir de que una vez que esto se lleva a cabo, el sistema puede que no retorne a su estatus habitual, como se señala, propiciando
un estado disfuncional que algunos investigadores han denominado pérdida de identidad o de la comunicación. Esta pérdida de identidad es como estar uno confundido y es uno de los caminos que se han postulado que conducen al envejecimiento. Esto, desde el punto de vista de la evolución, de la explicación evolutiva, se llama pleiotropías antagónicas. Significan genes que tienen acciones antagónicas. Y así es como esto fue diseñado. Por lo tanto, el envejecimiento podría plantearse como una teoría de la información, como una pérdida del mecanismo básico que se tiene que mantener y que para eso deberíamos de analizar cómo es que la información se maneja desde un punto de vista esquemático en biología. Existe una, como se señala, que es la información digital, robusta, firme, completamente precisa, que son los nucleótidos fundamentales del ADN y que sabemos que son la base fundamental de la vida en todo ser viviente, al menos en este planeta que nosotros conozcamos. Y sabemos los clásicos nucleótidos de citosina con guanina y adenina con timina, lo que permitió a Francis Crick y sus colaboradores hacer uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la biología evolutiva. Esta información es una información confiable, es una información precisa, es el ADN, eso no va a cambiar, difícilmente va a cambiar. La otra variante de información es una variante que llamamos analógica, y ahí es a donde se restringen las actividades del epigenoma, de lo que está alrededor de la estructura básica genómica. Y lo voy a leer del texto. Estos son artículos de revisión del 252 al 255 en nuestro sitio. El epigenoma consiste en hebras envueltas alrededor de proteínas llamadas histonas. Sí, las histonas rodean el núcleo básico de transmisión genética y se agrupan en haces mayores, que es la cromatina más compacta, formando lo que conocemos como cromosomas en todas nuestras células. Todas nuestras células poseen el mismo ADN, pero lo que distingue una célula de otra, por ejemplo, como se consigue aquí, una célula del corazón de una célula en el sistema nervioso central, es el epigenoma. Son las estructuras que controlan las recetas, los genes, y que permiten que se activen o se repriman. Entonces, el descubrimiento del genoma fue trascendental, pero lo más importante es la funcionalidad. Entonces, esquemáticamente, como Sinclair apunta, el esquema podría funcionar en juventud, el ADN intacto, comienza a haber inestabilidad, comienza a haber algunas rupturas, puede haber un cambio en el epigenoma, las células pierden su identidad, comienza a haber senectud, comienza a haber el fenómeno que hemos llamado senectud o que va a tener algunos nombres durante la charla y que finalmente nos conduce a la muerte. Entonces, el epigenoma es inherentemente inestable porque representa una información analógica. Son esas variaciones en un campo electromagnético grandes. No es la digital, que son pequeñas variaciones. Porque es basado en un número infinito de posibilidades y por lo tanto difícil de prevenir. En cuanto al ruido, eso es el famoso término de ruido epigenético. Y por lo tanto se puede rayar el disco aún manteniendo la información primitiva. Entonces uno puede plantear, para iniciar esta discusión, en que se han identificado los sellos, los hallmarks que llaman los americanos del envejecimiento. Y lo que les puedo decir por adelantado es que esto tiene una gran interrelación unos con otros. Es decir, esto es un mecanismo de una gran interacción dinámica. Y ustedes los pueden leer porque esto es básico. Que hemos tratado ahorita un poquito de introducir inestabilidad genómica causada por daño en el ADN. La número C, alteraciones del epigenoma. La número
y alteración de la comunicación y producción de moléculas, y comienza a ver el mecanismo de proinflamatorias. Ese término vamos a tener que usarlo un poco. Y vean el resto: desgaste de las cubiertas protectoras de los extremos de los cromosomas, los telómeros, como quieran llamarlo. Las alteraciones en la pérdida de la salud de las proteínas o proteostasis, los cambios en la regulación de los nutrientes, la disfunción de las células reguladoras de la energía, de los organelos controladores de la energía, las mitocondrias, y el acúmulo de unas células fundamentales que marcan la senectud, las células senescentes, las cuales, como veremos, inducen inflamación en las células sanas. Y finalmente otro capítulo que incluye la fatiga o disfunción de las células madre. Sé que algunos inmunólogos están accesando esto, y yo creo que tanto Sinclair como Royce, como la doctora Tamisi, como las autoridades en este campo, probablemente van a terminar agregando desde un principio al mecanismo de disfunción inmune a este sello de envejecimiento. Es decir, probablemente el aparato inmunológico va a estar involucrado. Entonces, estos sellos del envejecimiento es un conglomerado de mecanismos fisiopatológicos. Y los mismos incluyen los síndromes geriátricos. Ahí va a terminar toda esta disfunción a través del tiempo. En síndromes geriátricos, que como ustedes ven consignados, implican fragilidad, sarcopenia, caídas, inmovilidad, todas las enfermedades de la gente adulta, enfermedad maligna, enfermedad aterosclerosa, enfermedades metabólicas, y una menor resistencia, resiliencia. Esto es interesante, que es un retardo en la recuperación posterior a infecciones, cirugía, traumas o programas de quimioterapia, en que la persona en periodo de senescencia tiene una menor resistencia. Este diapositivo tomado de Kirkland es fundamental. El periodo de envejecimiento es el factor principal de riesgo para uno despedirse. Es el principal factor de riesgo de la enfermedad circulatoria, de la enfermedad maligna, de la enfermedad neurodegenerativa. Si uno tiene una escala de riesgo para enfermedad circulatoria, el principal factor es la edad. Y si uno tiene una escala de riesgo para la mayoría de los tumores, el principal factor de riesgo es el envejecimiento. Y el problema con esto es que una vez que aparece uno, aparece la otra enfermedad. Y no solo se suma, sino que se hace exponencial. Y por eso los riesgos se van acumulando en la morbilidad de la persona y se tornan en realmente situaciones de riesgo que no es nada agradable, porque al final de cuentas la persona desafortunadamente termina en polifarmacia y termina en una situación de cuidado sumamente complicado. Este diapositivo, que tiene ya sus casi 10 años, es fundamental. Si uno retarda el envejecimiento, marcado en esta línea en morado, por los mecanismos que vamos a tratar de presentar hoy, y ustedes lo comparan con tratar el cáncer o la enfermedad circulatoria, el impacto es mucho mayor retardando el envejecimiento. Esto es interesante. Uno puede suprimir la enfermedad maligna o suprimir la enfermedad aterosclerosa y no tiene prácticamente el impacto en una supervivencia sana después de los 65 años es escasa. Esto hay que tenerlo muy presente. Esto es muy importante. Entonces tenemos que hablar de algunos genes llamados de longevidad o genes de vitalidad. Y esta palabra es lo que se van a acordar hoy como la palabra clave en toda la noche. Que tiene en el año 2000, en el laboratorio en Harvard, Leonardo Guarente, Lenny Guarente, descubre estas enzimas llamadas sirtuinas. Son enzimas que remueven un montón de radicales, acilos, acetilos. Son los radicales que están en el epigenoma tratando de dañar el ADN. Y estos genes, que en los mamíferos tenemos 7, con diferentes funciones básicas, entre ellas reparar y mantener el control del ADN y
como ustedes leen al final, en el último párrafo, prácticamente los sellos distintivos del envejecimiento, inflamación, los macronutrientes que veremos, la función mitocondrial y las respuestas a la restricción calórica, es un mecanismo básico de sobrevivir, se regulan a través de sirtuinas. Son 7 sirtuinas, la primera fue lleva el número 1 y así sucesivamente, todas con funciones básicas. Este es un gen que es fundamental recordarlo, es la nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Por qué es fundamental? Porque van a haber manipulaciones del mismo para tratar de promover la extensión de vida saludable. Es un cofactor, es una coenzima de las sirtuinas. Comienzan a sobresalir las sirtuinas. Es la vitamina B3, como veremos un poquito más adelante, pero es un activador de las 7 sirtuinas. Este es otro gen de longevidad. Se llama mTOR. TOR es el blanco, el target de rapamicina. Pero tiene una M que es en mamíferos, pues se llama mTOR. Pero TOR es una estación de relevo. El TOR es anabólico, da crecimiento. El que crece y se divide no repara. ¿Se acuerdan? El circuito básico inicial. Entonces, por un lado, si TOR es activado, activamos crecimiento, división, proliferación. Es una sinasa. Todo lo que hemos visto son enzimas. Pero si TOR es inhibido y lo inhibe rapamicina, ahorra energía, resguarda el epigenoma y va a ser un regulador básico de este mecanismo que nos vamos a referir, que es la autofagia, fundamental en la senectud, este mecanismo de comernos a nosotros mismos. Bueno, es fundamental, como bueno, no como malo. Entonces, mTOR es una sinasa que está por todo lado, es ubicua y que tiene 2 funciones. Por un lado, TOR es de proliferación y síntesis y la inhibición del mismo promueve la acción de las sirtuinas. Disfunción mitocondrial. Producir ATP es fundamental y este es el regulador fundamental que la naturaleza diseñó para la respiración celular. Si el daño oxidativo y la producción de radicales libres y su remoción errática juegan un papel en el envejecimiento, no se ha podido dilucidar. Pero quiero introducirlos a este término hormesis, metohormesis. Este es un término interesante. Hormesis es el famoso estrés. El ser humano nace con estrés desde un principio. Ya vimos que es agredido desde todas circunstancias en el ambiente. Y nació para ir a buscar comida y para luchar. Pero esto tiene grados, como todo tiene grados. Y una pequeña cantidad de estrés es saludable. Y mucho no es conveniente, es dañino a las mitocondrias. Es una situación en que la mitocondria hormesis se daña. Cuando el estrés es excesivo, las demandas energéticas son muchas. Las grandes plantas en estrés producen los más extraordinarios productos, como vamos a ver. Este nemátodo que les pongo aquí es el primer nemátodo, tiene más de 30 años, en que se provoque en este caso una mutación, que no es lo más frecuente, que una mutación genética extendía la vida hasta un 25 a 30%. Estos fueron investigadores ingleses en la Universidad de California en Los Ángeles. Y algo interesante de las mitocondrias hoy en día comienzan a estar en boga de nuevo porque el tejido graso, hay una división, hay un resumen extraordinario en la revista médica de la Nueva Inglaterra, ahora el 24 de enero del año en curso, en que se revisa el metabolismo del tejido graso, y el tejido graso amarillento o pardo es el que es más rico en mitocondrias, es el que nos defiende, es el que está en el cuello, es el que está en las regiones alrededor de los hombros y en el espacio retroperitoneal, no es la grasa blanca. Ya vimos que esto era un sello distintivo del envejecimiento.
Los telómeros son cubiertas protectoras en los extremos de los cromosomas. ¿Ok? El ejercicio físico, sin que el hombre sin el mismo no hubiera sobrevivido, es la aplicación del estrés bueno a nuestros cuerpos. Eleva el NAT, ya vimos, es un cofactor de sirtuina. Promueve los genes asociados con longevidad, entre ellos sirtuina 1 y 6, que contribuyen alargando los telómeros. Los empacan y los protegen. Así de increíble y de bello ha sido este proceso evolutivo. Es un paso correcto en el circuito de supervivencia. Es el tornarse joven a nivel celular. Recuerden la enzima telomerasa, que puede extender los telómeros, los protege. Esto permitió al Premio Nobel a Blackburn y colaboradores obtener el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en el 2009. La misma se encuentra reprimida para protegernos de cáncer, excepto las células madre. ¿Cómo esto se regula desde un principio con estos mecanismos de control? Es sencillamente fascinante, ¿verdad? En el año 97 se reportó un hallazgo extraordinario. Colocar telomerasa en cultivo de células previene su transformación a células senescentes. Vuelve a aparecer esta palabra senescente. Es decir, que la telomerasa evita este sello que vamos a ver, que es la célula que caracteriza a la senectud. Entonces, la telomerasa es una enzima responsable en el mantenimiento del tamaño de los telómeros, el cual les permite mantenerse bien, saludables. Venga, Karen. Este es un reporte de laboratorio de una paciente mía, midiendo longitud de telómeros. Ahí está la edad de ella, 52 años, y usted ve la curva de este laboratorio, es el Spectra CELA, que es un laboratorio accesible hace 5 años, y usted ve cómo ella calza a la edad que tenía, en donde viene el descenso en la longitud de los telómeros. Ella estaba muy contenta porque se estaba envejeciendo a una velocidad adecuada. Otro sello que dijimos del envejecimiento es la proteostasis. Y yo lo que les puedo decir con esto es que esto es como una revisión de la calidad de las piezas. Las proteínas son básicas y una buena nutrición proteica es fundamental en el principio de la vida. La pérdida de esto, la proteostasis, representa un sello distintivo del envejecimiento. Ocurre fallos en el control y la calidad y la eliminación de las proteínas. Por lo tanto, la estabilidad del proteoma se ha asociado a la estabilidad con una esperanza de vida prolongada. Mucha de esta estabilidad lo dan, y vamos a verlo en un futuro, en la autofagia, aquel mecanismo que les hablé hace un momento del comerse a sí mismos. Durante el envejecimiento, entre comillas, normal, cientos de proteínas se transforman en insolubles y se acumulan en muchos tejidos, especialmente en algunos tejidos vitales. Otro sello distintivo del envejecimiento es la fatiga de las células madre. Estas son aquellas con la capacidad de transformarse en células especializadas o dividirse y dar lugar a más células madre. Sí, hay reposición activa en los tejidos. Un infarto se recubre nuevamente el tejido, no totalmente, pero sí ocurre. La gran mayoría de nuestras células ya están especializadas y por lo tanto su destino está definido y no pueden transformarse en células de otro tipo. No necesariamente. Ustedes saben que en el año 2006 los japoneses descubren 4 genes, el MYC, el SOX, el TEF, que son capaces de llevar a las células diferenciadas de nuevo a células madre. Eso es lo que el ser humano hace. Pero este mecanismo no parece estar demasiado involucrado con la senectud, y yo no me voy a referir más hoy, pero sí, hasta eso en la vida es posible, y el ser humano lo ha conseguido, que una célula diferenciada se vuelva nuevamente primitiva. Esta es una metáfora para explicar este mecanismo de la fatiga de las células madre. Este es un monte, esto es de 1957 del genetista muy connotado, el Conrad Waddington, en el que usted ve en las cúpulas de estos montes las células primitivas, las células madre, y cómo las canicas, que es lo que él
puso como ejemplo aquí, se iban a desplazar hasta llegar a estos valles donde supuestamente las células iban a permanecer diferenciadas, formando los diferentes tejidos, y que a través de este recorrido iban a soportar la injuria del ruido, del daño epigenético que las quería molestar. Y que es a través de factores ambientales y disfunción a este nivel, como supuestamente desde ese entonces, estamos hablando hace 40, 45 años, que se concibe de que esto es un fenómeno en el que la información básica se pierde por mecanismos que alteran la lectura de la regulación epigenética. Les recuerdo que en 1939 aparecieron los primeros estudios en que demostraban que se podía aumentar la supervivencia en varias especies con la restricción calórica. Estamos hablando un poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, tenemos 80 años de estar en esto. Así que esto no es nada nuevo. Esto es una situación que se viene gestando. Entonces, estas células madre, como recordarán, el epigenoma es inherentemente inestable al representar información analógica, aquella basada en un número infinito de posibles valores. Entonces, el paisaje epigenético de Waddington siempre cambia y los desplazamientos de estas células con una pérdida potencial de identidad las puede llegar a transformar en células senescentes. Células normales a todo nivel, en todo tejido, se pueden transformar en células senescentes con las características que vamos a ver después. Esta situación se complementa con la información de otro gen de longevidad, otro gen ligado a la energía, un controlador que se llama el gen, este es el que el ejercicio físico promueve fundamentalmente, el gen que representa el monofosfato de adenosina, la regulación íntima entre el AMP y el ATP a través de un sensor de baja energía conocido como el SNF1, que se consigna ahí resaltándolo en amarillo. Este gen restaura la función mitocondrial para obtener un mecanismo de disponibilidad energética apropiada. Y sabemos, porque todos han leído en relación con el genoma, de que existe una cantidad de genes que se han llamado egoístas o en inglés selfish. Estos componentes que están ahí identificados, lo ven como línea 1 de sus remanentes, constituyen cerca de la mitad del genoma humano. Bueno, ¿por qué los pondrían ahí? Cuando las células son jóvenes y se conocen como retrotransposones, están fuera del genoma por acción de la cromatina que los mantiene afuera, pero sin embargo pueden causar inestabilidad con rupturas y reinsertarse en algunos sitios. ¿Por qué no lo hacen o por qué se mantienen quietos? Por acción de las sirtuinas. Desafortunadamente, al envejecer y disminuir la acción de las sirtuinas, el ADN basura se torna en la molécula básica de la vida. ARN se replica, se torna en ADN y es reinsertado en otros sitios y va a causar entonces un desorden. Este desorden es inestabilidad y inestabilidad conlleva inflamación. El gran mecanismo fisiopatológico de todas las entidades, de las enfermedades más importantes del ser humano. Entonces, repitamos que el estrés en cierto nivel es un estimulante del gen de la energía de la AMP, suprime el mTOR, activa las sirtuinas e incrementa los niveles de NAD. Entonces uno necesita un poquito de estrés, y el ejercicio físico, el ayuno intermitente y la dieta baja en proteínas, una vez que la persona ha llegado a su crecimiento completo, inducen un estrés beneficioso que activa los genes de longevidad a través del mecanismo ya aludido que se llama la hormesis. Y en estos caminos complejos de la biología evolutiva entra la variable del tiempo. Y no podía faltar un reloj que sí tenemos. Y resulta que la nicotinamina dinucleótido tiene un ciclaje como lo tiene el sueño y como lo tiene la variabilidad cardíaca a través del sueño. Y uno de los marcadores del envejecimiento
es la ausencia de las fluctuaciones de ADN, del patrón de sueño normal y de la variabilidad en la frecuencia cardíaca. Entonces, los sellos distintivos del envejecimiento que se vuelven a señalar aquí y que algunos hemos discutido brevemente, convergen en un camino común que tiene como un común denominador, pero no exclusivo, en la inflamación crónica, probablemente asociado con disfunción del sistema inmunológico inherente, como vamos a ver al discutir autofagia, que sí tiene un respaldo claro también. Y esto termina en la morbilidad clásica del paciente con una edad avanzada, enfermedades circulatorias, malignas, enfermedades degenerativas. Las células senescentes, entonces, son células que vienen de células normales. Son células que tienen 3 atributos, como ahí se notan al frente. La proliferación se detiene, pero no mueren. Tienen resistencia a la apoptosis y comienzan a tener un fenotipo 30-60% que inflama y envejece. Estas células se acumulan especialmente en la grasa y en los vasos sanguíneos. Son células normales y se producen en cantidades progresivas en los individuos que tienen el ambiente propicio o los sellos del envejecimiento. Y estas son algunas de las imágenes que hoy en día se ven histológicamente con algunas tinciones de lo que se llaman células senescentes. Si ustedes trasplantan órganos con células senescentes, la sobrevida es mucho menor. Si ustedes hacen plasmaferesis y le quitan a individuos células senescentes circulantes, la persona en muchos aspectos mejora desde el punto de vista funcional. Pero en el campo de los trasplantes es clarísimo, es porque se prefieren órganos jóvenes a órganos arriba de 40 años, porque tienen estas células. El otro mecanismo fundamental para mantener la homeostasis es la autofagia. La autofagia está presente en todas las células nucleadas. Los glóbulos rojos no tienen lisosomas, que son los encargados de este fenómeno de autodigestión. Son organelos o orgánulos básicos en la homeostasis. Su disfunción, comerse, así mismo, propicia envejecimiento, inflamación y neoplasias. Este campo es muy, muy complejo, lo de neoplasias y autofagia. Hasta 40 o más enzimas hidrolíticas que le vienen y él las resguarda con una membrana prodigiosa que la naturaleza le da para no hacerle injuria al núcleo ni a otros organelos. 2 premios Nobel de medicina en los años 74 y 76 de De Jung y de los japoneses de Osani para dilucidar el funcionamiento de la estructura celular básica. Todavía en el año 16 estamos dilucidando el funcionamiento básico celular. Entonces, la autofagia es buena. Hay variantes. La que nos ocupa hoy en día en relación con envejecimiento es la macroautofagia. Los genes que la regulan es el ATG. ¿Y por qué es importante? Porque contribuyen a la eliminación de materiales de desecho. Ellos degradan las proteínas dañadas, sálganse del campo, quiten los lípidos, degradan las mitocondrias dañadas. Entonces, la autofagia está reducida en la senectud. Queremos recuperarla. Esto es tomado de un extraordinario artículo en el año 19 por la doctora Elizabeth Campisci del Instituto Berkeley en Novato, California. Es un instituto que estudia el envejecimiento. Hay centenares de estudios, federaciones y sociedades ya compenetradas en esto. Y ustedes ven las medidas que las pueden ver a la izquierda: restricción calórica, ejercicio físico, resveratrol, rapamicina, que ya hablamos un poquito, senolíticos para las células senescentes, precursores de NAD, estimuladores de citrulina y la metformina. Interesante la metformina. Pero ustedes ven cuáles son los blancos de todas estas medidas que se proponen hoy en día para modular el envejecimiento. Lo más frecuente son sirtuinas, ¿verdad? Sirtuinas sin NAD, inhibición de mTOR, mayor metabolismo de NAD, respiración mitocondrial. Algunas cositas las hemos visto, ¿no?
El ejercicio físico es la medida fundamental, la única que está plenamente demostrada que incrementa la longevidad en muchas especies. El ejercicio incrementa NAD, promueve el circuito de supervivencia en el gen, el B que habíamos visto. Hay una mayor producción de energía en los músculos. Los genes que regulan AMP, mTOR y sirtuina se activan. Hoy estaba leyendo en la mañana una comunicación de los institutos de salud que en Estados Unidos el 65% de la gente no practica ejercicio de ningún tipo. Bueno, esta cita que yo les saqué es que únicamente el 10% de la gente arriba de 65 años practica el ejercicio con regularidad. Y tiene que ser un ejercicio regular y a una intensidad adecuada, que le permita a la frecuencia cardíaca elevarse un poco, a la respiración, el individuo suda un poco, no es sencillamente caminar, tiene que haber cierto grado de intensidad. El ejercicio, hay un acuerdo fundamental en esto, de que esto es trascendental. Pasamos a un campo fundamental, el ayuno intermitente y la restricción calórica. Esto se lo pongo en sentido de pregunta, de este capítulo de preguntas y respuestas en nuestro sitio 252. Beneficios. Los beneficios de la restricción calórica, lo que el hombre tuvo en un principio, y el ayuno intermitente, en la esperanza de vida saludable, involucran los siguientes mecanismos. ¿Sí? La interrupción en la ingesta calórica. ¿Mejoran la homeostasis de la glucosa? Sí. Hay menos glucogénesis hepática. ¿Suprimen la inflamación crónica? Sí, hay varios estudios. ¿Incrementan la resistencia al estrés? Definitivamente hay hormesis adecuado en estos casos. ¿La reducción de peso es el mecanismo fundamental? No, no lo es. ¿Disminuyen la producción de radicales libres? Sí, sí la produce. ¿Qué es lo que uno hace con un ayuno intermitente, una restricción? Un switch metabólico de pasar de un patrón de ingesta calórica a través de glucosa y glucógeno a uno fundamentalmente de cuerpos cetónicos que intracelularmente se convierten en acetilcoenzima A y entran al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y a dar energía. Entonces, definitivamente hay mucho estudio detrás de esto. Los individuos que están fundamentalmente son dos grandes investigadores, Rafael de Cabo en los institutos de salud y Ralph Watson en la Universidad de Hopkins. Las respuestas metabólicas del ayuno intermitente y la restricción calórica permiten una inhibición de los procesos anabólicos. Sí, remueven las moléculas dañadas. Se ha probado que sí. Promueven la autofagia. Sí, ya vimos que es útil. Aumentan la disponibilidad de ATP. Por supuesto que la aumentan. ¿Disminuyen la acción de la sirtuina? No, aumentan la acción de la sirtuina. Ese es el enunciado falso que la pregunta traía. Y les hago aquí esta anotación en relación con los mecanismos. En las poblaciones de centenarios, en los lugares celestes, los factores de transcripción que se han identificado en los alelos correspondientes, un mecanismo sumamente interesante y muchos de los cuales en cuyas dietas se incluyen fenómenos de restricción calórica intermitente. Y hay efectos cognitivos en muchos artículos publicados en el que la restricción calórica mejora lo que se consigna, memoria verbal, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, memoria cognitiva global. En todos, pero únicamente en los hipertensos, no. Eso no tiene nada que ver. Entonces es un mecanismo, es una activación de un gen fundamental, el gen neurotrófico cerebral, y eso es algo para que lo consideren. Hay dos esquemas que se tratan hoy en día de convalidar en los humanos. Un esquema basado en los días, que es el 5-2, que son 2 días a la semana con una ingesta calórica reducida. A través de 4 meses se comienzan con 1000 calorías un día hasta terminar con 500 calorías 2 días a la semana. O el sistema 18-6, que es en el transcurso de los mismos 4 meses, llegar a un momento en que la persona come durante 8 horas, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, y ayuna, por decirlo así, de las 3 de la tarde hasta el día siguiente. Déjenme decirles que hay centenares
Creo que se fue, me parece. Se salió. Sí, se salió. Por favor, ya estamos conectando. Doctor Bartolomé no lo escucha. Sí. Ah, no. Doctor, A vos sí te escucho. A vos sí te escuchamos. y ahora sí nos escuchan, disculpen. Sí. Sí, y ahora sí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Adelante. Les hablaba de la restricción calórica. Sobre el tema de la dieta y restricción calórica, nada más brevemente les comento que las evidencias en relación con la composición de la dieta y el evitar carnes rojas procesadas es un asunto bastante aceptado en el entendido de que estos son comparaciones sumamente difíciles que tienen muchos factores involucrados, pero definitivamente el exceso de carne roja y especialmente carne procesada se asocia no solamente a un acortamiento a la supervivencia, sino a una mayor tasa de incidencia de tumores malignos, como se consigna en el diapositivo, en colon, páncreas y próstata, entre otros. Supuestamente la carne roja, conteniendo carnitina, es desdoblada por las bacterias en el colon para producir la trimetilamina, componente que muchos investigadores han ligado con una enfermedad cardiovascular. Ustedes han oído mucho hablar en relación con resveratrol y vino tinto. Bueno, el resveratrol es un stack, es un activador de sirtuinas, es un activador de los genes de longevidad. Estos son polifenoles que fueron escrutados a través de proteómicas sumamente detalladas, y los primeros compuestos que se identificaron se consignan y se resaltan ahí, que son la fisetina y la buteína. Estos compuestos, los investigadores, especialmente Kirkland,
dieron una enorme contribución al demostrar de que los mismos eran capaces de inhibir células senescentes. Entonces, de ahí se extrapoló a que este componente del vino, en este caso el resveratrol y de muchas plantas, es un activador de sirtuinas. Lo que pasa es que los estudios en humanos no han sido lo suficientemente concluyentes porque la naturaleza de los mismos es muy compleja. Pero sí está demostrado, y esto es el laboratorio de Sinclair y colaboradores, que el resveratrol extiende la esperanza de vida en levaduras. Esto fue demostrado en el 2006. Y es un activador de sirtuinas, especialmente sirtuinas de tipo 1. Metformina es un medicamento que nosotros estamos habituados porque se utiliza en el armario terapéutico de la diabetes. Bueno, ¿qué se puede decir para que se recuerde? La sirtuina asemeja a la restricción calórica. Es un regulador mitocondrial, es un regulador de la energía. Activa el gen AMPK, ¿se acuerdan? Es fundamental y activa la sirtuina. Hay un reporte de hace unos años en la revista Diabetes, Obesidad y Metabolismo, de que la metformina incrementó la esperanza de vida en individuos, un aumento de vida en individuos comparando diabéticos con no diabéticos, administrándosela a sujetos no diabéticos incluso. O sea que este fármaco que nosotros utilizamos probablemente pueda tener algún lugar dentro del armamentario de los medicamentos para modular el envejecimiento. ¿Se acuerdan de mTOR y rapamicina? Rapamicina, su nombre viene del Rapa Nui, esa isla, la isla de la Polinesia chilena, donde los investigadores en el año 90, Segal y colaboradores, toman aquellas enormes piedras que están ahí y comienzan a escarbar y a buscar productos y se encuentran un agente antifúngico al que pronto le encuentran propiedades inmunomodulantes. Y de ahí nace la rapamicina, que vino a cambiar radicalmente la sobrevida de los trasplantes de órganos sólidos. Entonces, comienza a investigar la rapamicina y como vimos, rapamicina inhibe anabólica de síntesis, pero prolonga la vida en levaduras, moscas y roedores con diferentes estructuras genéticas. Entonces, este gen es un gen para fabricar, pero cuando uno lo hace reparar, aumenta la sobrevida. Volvemos al circuito de supervivencia. De ahí que la rapamicina se le conoce también como molécula xenomórfica, en el sentido de que no mata las células demersales, pero que sí evita la salida de moléculas inflamatorias provenientes de las mismas. Entonces, lo que hoy en día tal vez ustedes están más familiarizados es la cantidad de trabajos, de inversión y de dinero que está en los senolíticos, abarcando fármacos y drogas a eliminar las células senescentes. La mayoría han mostrado un potencial en modelos humanos. El pionero del campo es Kirkland, el jefe del Centro de Envejecimiento en la Clínica Mayo. Y él descubrió dos moléculas básicas que en una proporción determinada eliminaban células senescentes en ratones y prolongaban su esperanza de vida. Los escogidos, a través de un escrutinio muy riguroso, fueron queracetina y dasatanida. Como ven, la primera está presente en las cebollas, en el col, en las alcaparras, y el datanib es una droga empleada en protocolos de leucemia en quimioterapia. Y de ahí nace entonces la hipótesis de usar senolíticos. Senolíticos vamos a enfocarlos a células senescentes, células envejecidas. ¿Por qué? Porque la ventana de intervención en esos modelos animales permitiera que no solamente modelos muy jóvenes, sino que aún en gente ya en proceso fisiopatológico del envejecimiento se podría modular
que no era un momento todavía tan tarde. Y por lo tanto, la investigación un blanco único, sino mecanismos múltiples en el entendido que son señalizaciones y transcripciones de señales múltiples las que están involucradas en el proceso de envejecimiento. Entonces necesitamos que intervengan en varios mecanismos. Señores, y este es el campo que emerge con los senolíticos. ¿Y cómo vamos a poner diapositivo con este montón de acciones? Vale la pena porque hay modelos animales de diabetes, lipodistrofia, fragilidad, sarcopenia, cáncer, trasplantes de médula ósea, mieloma, enfermedad renal, y sigan ustedes la lista para abajo, de fibrosis pulmonar, modelos animales en el que senolíticos contrarrestan la población de células emergentes y los modelos muestran mejorías funcionales. Es un campo abierto y por eso es prácticamente de compañías hoy día poniendo el dinero en investigación de eso. En Estados Unidos se ha creado un centro de coordinación que lo regulan las enfermedades, las universidades. Uno de ellos es un hospital pediátrico, porque una de las poblaciones que se estudian son los niños sobrevivientes de cáncer, los cuales se ha notado que envejecen prematuramente. Lo mismo sucede a propósito con los astronautas que han recibido en el espacio protecciones y evaluación. Muchos desafortunadamente tienen muchísimos virus genéticos y tendencias muy tempranas. Ustedes ven a la derecha, a ver si puedo salir, está pues, el código del artículo, la clínica Mayo, en la mayoría, están en reclutamiento. La mayoría como les dije, utilizando queracetina y el modulante indasatanib, un estimulante de la sirtuina. ¿Y en quiénes se está usando? Vean ustedes la columna a la izquierda. Cáncer en los niños. No pueden tener tratamiento. Fibrosis pulmonar, enfermedad de la osteoartrosis, enfermedad degenerativa en el adulto. Y los últimos, no podían faltar algunos ensayos en el síndrome con COVID. Los ensayos son fundamentalmente a doble ciego, controlados, se están llevando a cabo los estudios. ¿Cuánto creen que puedan tener éxito esto de que puedan tener alguna modulación? La estimación es de un 20 a un 25%. Muchos son de contribución privada, pero algunos están recibiendo ya un soporte y una ayuda estatal. Y la gente los está esperando con ansiedad, porque vean el protocolo en Alzheimer, la cantidad de marcadores intermedios que esta gente tiene que medir para poder probar si estos productos son útiles o no. Muchos son parte de los que llamamos el reloj biológico versus el reloj del envejecimiento. Son marcadores epigenéticos sumamente finos, moléculas de adhesión y diferentes partículas circulantes de ADN. Estudios a nivel del sistema nervioso del tipo estructural y funcional de la mayor complejidad. En COVID se está midiendo si tienen una mejoría en los desequilibrios de ventilación, perfusión en pacientes que están entrando a las unidades de cuidado intensivo. Y en conclusión, el blanco de los senolíticos es la célula senescente. Esa célula normal que comenzó a envejecerse por mecanismos multifactoriales. Y entonces los senolíticos podrían atenuar la inflamación, sí, y tal vez la disminución inmunológica. Los senolíticos podrían retardar y aliviar múltiples enfermedades crónicas y aumentar la supervivencia. Al menos en ratones esto lo han demostrado varios artículos.
Y estos agentes podrían, con intervención en humanos, retardar, prevenir o aliviar la serotonina. Los precursores de NAD son precursores de las, ustedes se acuerdan, son precursores básicos de la serotonina. Ahí están los elementos en la dieta que fundamentalmente son ricos en NAD. Este es un regulador básico de la energía, son derivados de la vitamina B3. Mucha gente los usa como suplementos. No hay una autorización ni una regulación o aceptación de que esto tenga que hacerse en estos momentos. Estos son los activadores de cistruinas. Son fundamentalmente dos, fisetina y buteína, pero el más promisorio es el que les menciono, el 2104, que es aparentemente el que ellos tienen más esperanza y los que han conseguido prolongar la esperanza de vida en roedores de una manera más significativa. Voy a terminar con estas últimas diapositivas. Les excusan por el tiempo que tuvimos con esta interrupción, pero les quiero llamar la atención sobre este pensamiento. ¿Es el envejecimiento una enfermedad? Está muy atrevido eso. Y sin embargo, algunos biogerontólogos, incluyendo Lenny Guarente y Sinclair, creen que existen mecanismos fisiopatológicos en el envejecimiento que probablemente lo puedan concebir como una enfermedad y que alguna gente la padece y otra gente no. Probablemente es un espectro, es un tiempo, sea un factor de riesgo múltiple y no necesariamente una enfermedad. Es como un embarazo. Hay un embarazo totalmente sano, pero hay embarazos catastróficos. Hay crecimientos en la niñez perfectos y otros muy desafortunados. Si se acepta un rol causal de que el envejecimiento desempeña en la comorbilidad asociada en todas aquellas entidades, es controversial, pero para mucha gente sí parece representar un continuo. El problema es que no tenemos biomarcadores claros para poder permitir eso. Probablemente la respuesta sea intermedia y esté un reloj epigenético que nos marque el número de daños, de ruidos, de rasgaduras epigenéticas que algunas gentes tengan y que expliquen por qué algunas gentes tienen un reloj biológico y un reloj cronológico muy diferente. Entonces, decíamos que la esperanza de vida en el siglo XXI es una propuesta. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una transición demográfica. La gente arriba de 80 años se va a cuadriplicar en los próximos 30 años. La gente arriba de 80 años se va a cuadriplicar. Y mucha gente quiere seguir viviendo, trabajando, disfrutando. A pesar de la complejidad y la urgencia de que mucha gente sea negativa, hay motivos para ser optimistas. Y yo les voy a presentar en los últimos diapositivos dos versiones. Lo que piensan que esto es una situación que no cabe en estos momentos con la complejidad actual que vivimos, y otra gente que sí le da una cabida y que está abierto a que esto se implemente lo más rápido posible. Y estos son las gentes que opinan en contra, o los mecanismos. Sinclair dedica la última parte de su libro a discutir otros aspectos socioeconómicos y hasta políticos. Hay un libro que se edita ahora reciente del jefe de la clínica de Cleveland, el doctor Roizen, se llama El Gran Libro Rojo, que toca estos aspectos socioeconómicos con una gran precisión. En los adelantos del libro pudimos darnos cuenta de esto. ¿Qué datos hay en contra de que este proyecto no parece una cosa como que sea, que las tenga todas consigo? Nuestra especie ha sido la más depredada. ¿Por qué vamos a pensar de que va a cambiar? Si es una especie destructiva. Si la capacidad de carga del planeta está muy cercana a conseguirse. Si las medidas a implementarse van a prolongar la vida, pero no necesariamente la calidad de la vida. Si existe un montón de 10-15% de pobreza extrema en muchos países, y cómo sin resolver eso estamos aspirando a tener una supervivencia más sana y prolongada. Si el consumo de nutrientes hoy en día en el mundo tenemos una pandemia de obesidad, así es el ser humano de complicado. Si la mitad de la comida se desperdicia, si la enfermedad más frecuente en la gente joven es la enfermedad mental y ni siquiera estamos ni mínimamente resolviendo esta situación como otras pandemias, si una de cada 6 especies está en peligro de extinción, si los accesos a la educación son prácticamente imposibles de remediar con los sesgos presentes, si la edad de retiro por ley en muchos países, por ejemplo en Gran Bretaña, es a los 62 años, así a esa edad retiraron a Francis Crick y tuvo que terminar en la Universidad de La Joya
estudiando el fenómeno de conciencia. Y para investigar el envejecimiento, todavía no hay tanto dinero como hay para investigar Alzheimer, o cáncer, o aterosclerosis. Pero ya está llegando el dinero para que se investigue este fenómeno. Y por último, otra gente sí piensa que es viable. ¿Por qué? Porque una esperanza de vida prolongada y saludable le da un sentido a los últimos años de la vida. Porque la morbilidad se puede disminuir, todo ese montón de enfermedades se pueden combatir mucho antes de que se manifieste. Porque la sobrepoblación se puede controlar de una manera inteligente. Porque las barreras para romper las brechas de educación se pueden hacer innovando con métodos adecuados. Porque la economía, se ha calculado que la gente sigue trabajando después de los 65 años, aporta trillones a la economía. Y esto lo han calculado los economistas. Porque los regímenes de seguridad social se pueden ajustar. Porque el índice de capital humano, que es lo que el ser humano ha ido adquiriendo a través del tiempo, es máximo en los individuos de una edad adulta. Por cierto, este parámetro que lo mide el Banco Mundial, Costa Rica aparece en el primero o segundo lugar en los últimos 10 años, compartiéndolo con Chile y Uruguay alternándose. Actualmente están en primer lugar los países, no sorprende los países escandinavos. Y finalmente, ¿por qué? Porque las crisis políticas y los conflictos militares tenemos que llegar en algún momento a tener un poco de conciencia. Tenemos que dejar de contaminar, tenemos que poner atención al cambio climático, porque estamos en un mundo de innovación, en el mundo de la ciencia. Dejemos de desperdiciar, desde talentos hasta toda clase de cosas, porque van a haber novedades para alimentarse, de agricultura por precisión, cultivos transgénicos o no transgénicos. En resumen, un nuevo modelo en la esperanza de vida prolongada y saludable puede ser viable para que sea planteado en diferentes foros a diferentes niveles sociales, políticos y económicos. Se me agradezco muchísimo la atención, dispensen esa interrupción y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Quesada. Yo creo que ha sido algo extraordinaria la presentación que nos ha compartido esta noche. Tenemos muchos participantes, no solamente vía Zoom, sino también vía Facebook. Así que les voy a pedir que por favor levanten la mano en Zoom para ir tratando de hacer las preguntas. Y si van a hacer algún comentario, por favor que sea corto, por la misma razón. Aquí tengo una pregunta de Facebook, que es del doctor Fernando C. Salazar, que dice que los sobrevivientes de los campos de concentración han dado muestras de importante longevidad. Mi pregunta es cuánto de eso se podrá deber al estrés y a la baja ingesta calórica. ¿Qué piensa usted, doctor Quesada? Definitivamente, ¿no? Definitivamente, el mecanismo no es unifactorial, es multifactorial. Es un mecanismo en la variable del tiempo tiene su influencia. La nutrición óptima en el comienzo de la vida es fundamental. Ningún programa de restricción calórica acepta que de ninguna manera tiene que ver con nutrición. Hay sociedades que se llaman sociedades de restricción calórica y nutrición óptima. Yo creo que el mensaje de hormesis que yo les di, que es conveniente un poquitito de estrés, es un mensaje fundamental. Vean a las personas que se retiran y entran en quietud absoluta desde el punto de vista físico y mental. Claro, eso es lo que la persona siente. Otras personas no sienten eso. Es el famoso, la connotación de que es lo que cada quien siente. Pero lo que sí es claro es que no se puede seguir teniendo sedentarismo y acumulando desde un punto de vista del circuito de supervivencia energía, porque es dañino. Eso promueve células senescentes. Aquí tengo una pregunta en el chat del doctor Sánchez Swain. Dice, ¿cómo explicamos la paradoja de que el hombre primitivo, caminando 25 kilómetros por día para buscar comidas frescas y no procesadas y respirando aire puro de la sabana africana, vivían menos de 30 años, mientras que el hombre moderno con vida no saludable pueda vivir más de 80 años?
Bueno, el siglo pasado la supervivencia se duplicó, algo nunca visto, y eso fue con el avance de todos los avances en salud pública, con el advenimiento de la antisepsia y los mecanismos quirúrgicos nuevos, y llegamos posteriormente a las vacunas y a los antimicrobianos. El ser humano primitivo tenía, en primer lugar, eran grupos aislados y su supervivencia muchas veces eran individuales o pequeños grupos, tenía una alta competencia, ¿cómo es que se llama? Era dificilísimo, y los accesos de nutrición eran limitados, y entonces, ya sí, esto es definitivo, pero yo le puedo contrarrestar diciendo que por primera vez en 150 años, la supervivencia en el hombre blanco en Estados Unidos está en disminución. Es un país que está lleno él admite los mejores talentos del mundo. 8 de cada 10 descubrimientos importantes en medicina vienen de la investigación en los Estados Unidos, y la supervivencia del hombre blanco de edad media está en disminución, porque la pandemia de obesidad, la pandemia de enfermedad mental, la pandemia de alcoholismo. Entonces hay una serie de circunstancias ambientales que no son solamente el marcaje genético. El ADN no ha cambiado, lo que cambia es el ruido epigenético de todos los agresores que lo mantienen. Es decir, esto tiene una explicación evolutiva, pero esos genes de evolución se piensa que están presentes en nematodos. Yo creo que esto tiene que estar presentes desde el elemento fundamental. ¿Sí? Disculpen, es para mejorar el audio. Adelante, doctor. Disculpe. No, pues yo creo que habíamos comentado un poquito esa pregunta, doctor Pachuan. El doctor Arturo Abdelnour tiene la mano levantada. Buenas noches, doctor Quesada. Muchas gracias por su excelente presentación y por resumir algo tan complejo para hacerlo en una forma más sencilla. Yo quería hacerle dos preguntas muy breves. La primera es si quisiera referirse algo a oxidación y antioxidantes, que siempre oímos mucho, ¿verdad?, de que los antioxidantes y la oxidación. Y la otra es si usted cree que este proceso realmente sea reversible. El proceso de envejecimiento, Sí. o como usted bien llama, el proceso de inmunosenescencia, ¿verdad, doctor? Yo creo que sí, yo creo que es un proceso de inmunosenescencia, porque quien tolera esas células, una de las características de estas células es que el aparato inmunológico no las elimina. Ahí viene un comentario importante en relación con estas células. Es que estas células promueven inflamación, pero un poquito de inflamación, no de poquito, nosotros necesitamos la inflamación para sobrevivir. Lo que pasa es que hay un equilibrio entre proinflamación y antiinflamación. Ese mecanismo de homeostasis que Amancio exalta en su libro, homeostasis, es fundamental en cuanto a entender mecanismos básicos evolutivos. En relación con antioxidantes hay una enorme cantidad de literatura, especialmente en relación con función mitocondrial. Los estudios no son concluyentes, son sumamente complejos, han sido contradictorios y muchos no han sido reproducibles. La gente no los está usando, no los está aconsejando que se utilicen rutinariamente. Como prácticamente ninguna de estas otras medidas, incluyendo los activadores de sirtuinas, el resveratrol, excepto el ejercicio físico, hay una total uniformidad de criterio de que es beneficioso y que debe mantenerse a toda edad. Que sea reversible. Bueno, a mí me impresiona, viendo algunos de estos estudios,
de Kirkland, tienen unos estudios con gente, con ratones con fibrosis pulmonar, y lo que le muestran a uno es mejoría. Y ratones con artrosis, y resulta que están caminando y corriendo después como ratones jóvenes. Si esto se traduce al humano, él dice, si es potencialmente podría ser posible, pero nadie lo está afirmando y estos estudios están muy lejos de poder ser admitidos como una realidad para nosotros. Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Déjame ver si hay algo aquí en Facebook. Aquí hay una pregunta de Rosaura Brenes, dice, donde se cortó la comunicación hablaba sobre los tiempos de ayuno intermitente. Me gustaría lo repita si es posible. Sí, con mucho gusto. Dentro de las estrategias, hay un artículo que la remito para consulta que resume prácticamente la literatura actual. Es un artículo que está en la revista médica de la Nueva Inglaterra de hace 2 años, en enero de hace 2 años, que se llama así, ayuno intermitente, del doctor de Cabo. Y la estrategia en tiempos es que uno comience a restringir el número de calorías progresivamente hasta llegar a 4 meses en que ingiere 500 calorías 2 días a la semana. Esa es una estrategia. Esto en el entendido de que el ayuno es un activador de citrullinas, activa NAD y activa genes de supervivencia. En diversas especies animales eso está confirmado. La otra estrategia es en que la gente, no es lo que uno come, es la manera como comérselo. Una cosa es comer en un transcurso de 8 horas, a otra cosa es estar comiendo todo el día. Entonces, para muchas personas es fundamental tener ese switch metabólico de uno acudir a las reservas de grasa y dejar de depender del azúcar o del glicógeno hepático, porque eso es beneficioso en algunas especies. Hay modelos que uno lee que son increíbles. Este individuo guarente, que es el mentor de Sinclair, casi duplica la supervivencia en levaduras con restricción de calorías, ¿verdad? Es que estamos hablando de organismos unicelulares, ¿verdad? Y que uno tenga esos resultados, y a la gente le da tentación de decir, bueno, ¿y qué pasa en especies superiores? Bueno, eso es lo que va a haber que estudiar. Lo que pasa es que, como yo decía en una pregunta ahí, los estudios en los humanos, como todos los estudios con dietas, son sumamente complejos. Por eso no se puede decir que una dieta es superior a ninguna otra. Hay alguna orientación epidemiológica de que la dieta del Mediterráneo hasta el momento parece ser una dieta superior. Pero todavía afirmar en estos momentos que el ayuno intermitente es superior a una restricción calórica uniforme no está confirmado. Aquí hay una pregunta de Facebook. Sí. Bueno, hay 2 en realidad sobre el mismo tema. ¿Cómo se puede entender que las personas mayores en la zona sur de Nicoya vivan más de 100 años? Y la otra pregunta relacionada es que si las personas de las poblaciones de zonas azules tienen los telómeros más largos. ¿Qué sabe usted al respecto? Como yo les decía en la diapositiva, probablemente cursen con varios de los sellos distintivos del envejecimiento atenuados, definitivamente, pero lo que se ha estudiado han sido más que todo factores genéticos de que ellos tienen derivados de su genoma, estructuras que determinan una mayor resistencia a la inestabilidad de la información externa que los modifica. Son personas que nacen desde la concepción programados para una supervivencia, en quienes muchas veces no es una dieta per se ni el ejercicio, sino que tienen una estructura ya desde la concepción. Y mucha gente acepta que probablemente el reloj de la concepción es válido. Es una cosa que es lo que se acepta con estas gentes.
Aquí tengo otra pregunta en el chat de la academia. Dice que la recomendación en cuanto al ejercicio, que si la recomendación sería solo aeróbico o también el de fuerza muscular. No, el ejercicio tiene que ser aeróbico, tiene que ser un ejercicio en que la frecuencia del pulso se aumenta al menos 20 pulsaciones, que la persona nota que tiene calor, que suda, que se agita un poco, la respiración aumenta 22 veces por minuto de un basal de 12 a 14, y esto mantenido durante 20 a 30 minutos. Lo ideal es que sea diario. Quien no hace ejercicio no coma. Así dicen algunos de estos artículos. Y esto tiene su sentido. Es decir, es una manera que está confirmada, que promueve el circuito de supervivencia genética. Es no parar de hacer ejercicio físico. ¿Alguna otra pregunta? No tengo ninguna pregunta en Facebook por ahora. A ver. Ok, un comentario, es que es muy importante eso que menciona la salud mental. Y un agradecimiento por la charla. Y le agradecen la charla. Una pregunta que en relación con el ayuno, que si es preferible, es mejor hacer un tipo, siempre hay que tener referencia médica para hacer ese tipo de ayuno, porque algunas veces he escuchado que no es saludable para algunas personas. Eso es en relación con el ayuno. Sí, no, esto hay que individualizarlo. Depende de cada persona, de las enfermedades que tenga, los medicamentos que la persona tenga. Esto tiene que tener un control médico. De hecho, uno de los obstáculos para implementar esto es que tiene que haber un mayor conocimiento en los médicos generales, que sería esto a nivel de atención primaria, donde esto se pueda implementar. Les enfatizo una variable. Los beneficios potenciales del ayuno intermitente son independientes de la pérdida de peso que se consigue. Casi siempre se asocian con, pero no necesariamente. Es decir, esto es importante. No es necesariamente perder peso. Es una redistribución de la energía en la variable del tiempo que es el día. Usted sabe que es diferente comer unas calorías en la mañana desde el punto de vista de su asimilación. Yo hasta ahora comencé a leer tus artículos, me di cuenta de las diferencias en cuanto a lo que es una ingesta calórica en la mañana a otra vespertina. La incorporación es diferente. Si se asimila mucho mejor, por así llamarlo, en palabras muy sencillas, el aporte nutricional matinal. Aquí hay una pregunta, bueno, del doctor Muñoz, César Muñoz, pero no entiendo bien porque hay algunos errores ahí ortográficos que no me permiten entenderla. Si pudiera plantearla de nuevo, se lo agradecería. Aquí en el chat nuestro, a ver si tenemos alguna pregunta, creo que no hay ninguna. Una pregunta aquí en el chat que dice, ¿qué opina usted de cambiar la fuente de energía de carbohidratos a grasas? No, eso bueno, depende también de la condición metabólica del paciente, depende de su perfil de lípidos, depende de cuál es la homeostasis de la glicemia que el paciente tenga. Eso tiene que individualizarse, pero tiene que mantenerse la proporción con los diferentes nutrientes en la gran mayoría de los casos. Y alguien le está solicitando la referencia del estudio de ayuno intermitente que se podría volvérsela a dar. Sí, es en el New England Journal of Medicine de hace 2 años, en el mes de febrero. De Cabos es el autor principal. Rafael de Cabos. No tengo más preguntas.
No sé si alguien más desea hacer algún comentario, por favor, puede levantar la mano o aquí a través del Zoom. Bueno, no hay más comentarios. Entonces no me queda más que agradecerle enormemente al doctor Quesada Vargas y creo que vamos a tener que invitarlo, estimularlo a que nos dé conferencias más seguido porque esto es como cuando se llena el Estadio Nacional. Hoy tenemos mucha gente conectada, no solo en Zoom, sino también en Facebook. Y eso es gracias a usted, doctor Quesada, y todos conocemos su carrera a lo largo de tantos años y su dedicación al estudio y a la docencia. Y no me queda más que agradecerle de nuevo y darle las buenas noches a todos los que están presentes y agradecerle la presencia acá. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a usted, doctor Quesada. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, darle las gracias a todos los que quedamos por aquí. Nos vemos si Dios lo permite. Ahora tenemos muchas preguntas, yo creo, más que respuestas. Nos vemos si Dios lo permite. Vamos a... La única frase que se me acaba de quedar aquí fue que el que no hace ejercicio no come. Entonces, vamos a seguirle poniendo. Igual me pasó. Vamos a seguirle poniendo y bueno, ir aumentando siempre ese ritmo cardíaco y la múscula. Excelente. Que Dios los bendiga, que descansen. Buenas noches a todos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Ya, buenas noches.